Hola a todos, el día de hoy vamos a trabajar con una técnica para extraer ideas principales de un texto. ¿De qué tipo de texto? El que sea, del género que sea. Académico, científico, literario, de entretenimiento, el tipo de libro que sea. El fin último no es solamente extraer ideas principales, sino que esta es una herramienta para que tú puedas comprender mejor un texto y por otro lado para que puedas mejorar tus organizadores gráficos. Esos que ya han estado trabajando ustedes en sesiones anteriores, desde el mapa conceptual al mapa mental al cuadro sinóptico. Cuando tú sabes extraer ideas principales, es mucho más fácil establecer cuáles son las palabras clave y organizar un mapa conceptual, un mapa mental y además, con esas ideas principales, establecer un cuadro sinóptico. Entonces, esta técnica es muy importante que la aprendamos al principio, como es muy sistemática, tiene varios pasos, puede parecernos difícil, pero en realidad es muy simple y después lo pueden hacer si se aprenden esta organización, esta sistematización, este proceso, después lo van a hacer incluso de forma automática. Quiero mostrarles la primera parte, que es esta. Lo primero que tenemos, lo que debemos de entender es que los textos, cualquiera que sea, ojo, por texto estamos hablando como discurso, que puede ser oral o escrito y de cualquier género. Los textos son un conjunto de ideas y estas ideas se establecen a partir de oraciones. Entonces, cuando nosotros escribimos, por ejemplo, un discurso, estamos planteando ciertas ideas en ese texto, pero a través de oraciones. Y estas oraciones tienen el objetivo de comunicar algo. ¿A quién? A alguien, a un público que puede ser muy diverso, puede ser a una persona o a varias. Esto es importante establecerlo desde ahora porque debemos de entender cómo establecer justo esta diferenciación entre idea general, principales, secundarias y complementarias. De aquí vamos a partir para poder hacer o para poder realizar o llevar a cabo esta estrategia. La idea general en un texto es el núcleo, es lo más importante. Todo el texto gira en torno a esta idea general y de ahí, de esta idea, se derivan todas las demás ideas. ¿Cuáles son esas otras ideas que se derivan de esta idea general? Son las ideas principales. Las ideas principales, que es a lo que nos vamos a enfocar, coordinan la estructura del texto, es la base del escrito. Es decir, si no hay ideas, es como una casa. La casa sería la idea general. ¿Tienes la casa? Esa es tu idea general. Es el núcleo de todo. Si no hubiera casa, pues no tendrías una sala, una cocina y demás. Las ideas principales serían los pilares de tu casa. Si tu casa no tiene pilares, se va a caer. No puedes construir una casa sin pilares. Estas serían las ideas principales. Las secundarias, su función más importante es ampliar o precisar la información. Por ejemplo, ya tienes los pilares, entonces ahora vas a establecer un techo y un piso y paredes. Esas serían tus ideas secundarias. Vas a ampliar, vas a extender tu casa. Y las ideas complementarias adicionan información a las ideas secundarias. Por ejemplo, vas a poner una barra en tu cocina. Eso ampliaría o adicionaría. Ya tienes una cocina, no necesitas una barra para poder tener una cocina, pero tú quieres ponerla porque quieres agregarle algo más. Esas son las ideas secundarias. Entonces, lo primero que vamos a entender es que hay una idea general que sería el tema del que hablas. Es el título prácticamente de cualquier texto. Y luego lo que nosotros vamos a hacer es, a partir de ese título, de ese tema general, vamos a establecer cuáles son las ideas principales, es decir, cuál es la base de ese escrito sobre las que se sustentan tanto las ideas secundarias como las que complementan o complementarias. Vamos acá. Tenemos primero esto, ¿cómo separamos las ideas principales, es decir, estas bases de este escrito, cómo separamos esas ideas principales, estos pilares de la casa, de las secundarias y complementarias, de estas que sirven para agregar información? Bueno, primero vamos a entender que a la idea principal siempre le vamos a añadir otras ideas. Yo no puedo hablar nada más con ideas principales porque entonces sería muy aburrido. Por ejemplo, si alguien les está contando un chisme, seguramente va a agregar información adicional para que tú puedas comprender este chisme en un contexto en el que tú ya no estás. Es decir, los chismes generalmente vienen de una persona que vio algo pero que no lo viste. Te tiene que contar dónde fue, con quién fue, quiénes estaban viendo, cómo sonó, cuando gritaron o no gritaron, qué ropa llevaban. Todo esto, que son ideas secundarias, complementarias, vamos a añadirlas a las ideas principales. Las ideas principales, sustento de tu texto, de tu chisme, por ejemplo, la pelea entre fulanito y fulanita.
¿ok? Esa sería tu idea principal, pero ¿qué pasó? Si tú le dices, es que se pelearon fulano de tal y fulana de tal, te vas a quedar como, ajá, ¿y qué pasó? Incluso tu pregunta inmediata va a ser, ¿y qué pasó? Ese ¿qué pasó? Va a estar lleno de ideas secundarias y complementarias. Las ideas secundarias y complementarias son oraciones que se unen con nexos o signos de puntuación. Esto es fundamental. ¿Y por qué está en blanquitas? Está en blanquitas porque siempre las ideas secundarias y complementarias siempre van a estar unidas a las principales, a tus pilares, a través de nexos. Por ejemplo, igual en una casa tienes un pilar y a ese pilar tú le vas a agregar una pared. Esa pared, eso está agregado a través de ciertos cementos y ciertas estructuras de metal, por ejemplo, que necesariamente tienes que construir para que pueda sostenerse la pared, si no se va a caer. Entonces, esas ideas secundarias y complementarias están unidas por nexos o signos de puntuación. Entre un punto y otro hay una o varias ideas. Esto también ya lo habíamos platicado. Cuando tú estás hablando de un tema particular y quieres expresar una idea, pero si después quieres expresar otra, tienes que poner un punto necesariamente. Puede ser un punto y aparte o un punto y seguido, dependiendo de qué estés hablando. Si estás hablando de la misma cosa, punto y seguido. Si estás hablando de otra, es punto y aparte. Ok, bueno, ya vamos entendiendo cómo separamos. Ok, bueno. Estos son algunos nexos o conectores que quiero ponerles aquí para que ustedes comprendan. Tampoco es que se los tengan que aprender así de memoria, porque no es tan difícil detectarlos. A diferencia de una palabra clave, los nexos o conectores hacen justo esto. Conectan una idea con otra. Generalmente tenemos IE, ni, que, de unión, de causa, porque, pues, puesto que, ya que. Si se dan cuenta, estos no son ni sustantivos, ni son adjetivos, ni son verbos. No ejecutan una acción, no están hablando de alguien o de algo. Manzana no es un conector, ¿ok? Es un sustantivo. Caminar es un verbo. Esos no son conectores, esos son acciones y sujetos de los que hablamos, sean animados o inanimados. Los nexos simplemente sirven para conectar a esos sujetos, o esos sustantivos más bien, con esos verbos y crear una oración para explicar o dar a conocer una idea. Tenemos nexos de consecuencia, como así, de este modo, luego, por tanto. Cuando vimos los tipos de oraciones que ya les expliqué, yo les puse varios tipos de conectores. Concesión, aún, aunque, a pesar, oposición, contra, pero, no obstante, sin embargo, comparación, como, tal como, así como, contra, consecución, tanto que, tan que, de modo que. Continuación, también, además, de igual manera, incluso. Ejemplificación, hay nexos de ejemplificación, como por ejemplo, de hecho yo les di un tip por ahí, gramatical. Cuando vas a escribir una oración y vas a poner después no obstante, sin embargo, por ejemplo, pones punto y coma, por ejemplo, coma, punto y coma, no obstante, coma, punto y coma, sin embargo, coma, punto y coma, es decir, coma. Eso, punto y coma, entre estos, por ejemplo, no obstante, es decir, sin embargo, es una regla básicamente estandarizada de la gramática. Conclusión, así pues, por ende, por tanto, en resumen, condición sí, siempre que, con tal que, finalidad para, a fin de que, a qué, relación, el cual, que, quién. Todos estos son nexos o conectores, hay más. Solamente los estoy ejemplificando. Ojo, los conectores son fáciles de detectar en un texto porque no tienen que ver con un sustantivo, con alguien que ejecuta una acción, alguien o algo, o con un verbo, que es la acción que se lleva a cabo. Entonces, la estrategia, ya que expliqué, esto es para explicar, para contextualizar. La estrategia es muy simple y tiene 3 pasos. Vean qué fácil es. Tiene únicamente 3 pasos. Primero, marcar con color los nexos. Tienes que marcar los nexos que encuentres en tu texto. Ojo, hay artículos, por ejemplo, el, la, un, uno, unos, unas. Estos son artículos, esos no son nexos, ¿ok? Estos sirven para hablar de un objeto como animado, inanimado, femenino, masculino. El niño, él es masculino. La niña, la es femenino. Un niño puede ser masculino o femenino. Simplemente el un nos está hablando de número, que es uno. Unos niños, plural, pueden ser femenino o masculino, ¿ok? Los artículos no. Solo los nexos. Recuerda que un nexo sirve de enlace, subordina un pensamiento a otro, relaciona ideas, ¿ok? Entonces, primero vamos a marcar con color los nexos. En este texto pequeño, breve, es un fragmento de un texto más amplio, dice: el niño que vive al lado de mi casa y que está peleando con Lupe comió tantos dulces de tamarindo que se enfermó y tuvieron que llevarlo a la clínica. Si nosotros vamos a marcar aquí los nexos, vamos a ponerlos del color que ustedes quieran. Tendríamos que marcar que
de, y, que, con, de, que, y, que, ¿ok? Esos serían nexos. Ahora, elimina lo que está después del nexo, es decir, todos los pensamientos que se introducen con un nexo son secundarios, no son principales, son secundarios. Si hay algo después de un nexo, eso es secundario, por tanto eso lo vamos a eliminar. Y 3, detecta signos de puntuación, comas, punto y coma, guiones y paréntesis. Les voy a mostrar más o menos cómo queda. Vamos a marcar todos los nexos, los que ya les dije, que y que. Y si se dan cuenta, después de que marcamos esto, después de que marcamos los nexos, es el primer paso. Aquí están marcados con amarillo. Eliminar lo que está después del nexo. ¿Qué? Pues se va a eliminar. ¿Aquí hay otro nexo? Se elimina. Aquí hay otro nexo. Se elimina. Aquí hay otro. Se elimina. ¿Qué nos quedó? Lo que no está después de nexos. Por tanto, lo que nos queda es el niño comió tantos dulces de tamarindo, El niño comió muchos dulces de tamarindo. ¿Por qué no pongo tantos? Puedes modificar la palabra claro, porque si no, quizás no haya mucha coherencia. El niño comió tantos dulces de tamarindo, ¿ok? Entonces, ¿cómo podemos mejorar la oración para que se comprenda? El niño comió muchos dulces de tamarindo. Ideas secundarias, ¿ok? Las ideas secundarias son las que están después de los nexos. ¿Qué es un nexo? Entonces, idea secundaria es vive al lado de mi casa, que sería la primera. ¿Y qué es otro nexo? Los dos y qué. Está peleando con Lupe, sería la segunda idea. El tercero sería que se enfermó se enfermó y es otro nexo, tuvieron que llevarlo a la clínica. ¿Ok? Estos serían ideas secundarias, esta sería la idea principal. Por tanto, esta es nuestra idea principal. Cuando queremos hacer un organizador gráfico, por ejemplo, un cuadro sinóptico o un mapa mental o un mapa conceptual, entonces la primera idea que debemos de colocar sería el niño comió muchos dulces de tamarindo. Ahora, ¿qué le pasó? Bueno, se enfermó y tuvieron que llevarlo a la clínica. Ok, ¿qué niño? El que vive al lado de mi casa. Ok, el que está peleando con Lupe. Si se dan cuenta, las ideas secundarias responden a preguntas como qué, quién, cuándo, dónde, cómo, por qué, el para qué. Y la idea principal responde al tema general. Insisto, la idea principal es la que coordina la estructura, es la base, es el pilar del escrito. Si entendemos que el niño come muchos dulces, podemos entender por qué enfermó, pues porque come muchos dulces. ¿Por qué lo llevaron a la clínica? Porque se enfermó, porque comió muchos dulces. Pero ven que esta es la base. Si yo quito esta oración, supongamos que yo quitara estas y dejo estas, el niño vive al lado de mi casa, está peleando con Lupe, se enfermó y tuvieron que llevarlo a la clínica. ¿Se entiende? Claro, pero ¿por qué se enfermó? Esa sería la primera pregunta que haríamos, ¿no? El niño que vive al lado de mi casa, sí, está peleando, sí. ¿Y por qué se enfermó y por qué lo llevaron a la clínica? Eso sería lo más importante para poder entender por qué lo llevaron a la clínica. Pues porque comió muchos dulces de tamarindo. Esta es una estrategia muy sencilla de seguir para poder ubicar, encontrar, extraer ideas principales en cualquier tipo de texto. Por supuesto, vamos a trabajar con la extracción de ideas principales, vamos a trabajar con esto a lo largo de las sesiones porque me interesa mucho que ustedes sepan hacer esto. Ahora, ¿para qué nos sirve? Insisto, para hacer organizadores gráficos de manera adecuada, bien organizada y bien jerarquizada, pero por otro lado también para comprender el texto. ¿Ok? Si tú tienes la idea principal, que es el pilar de tu texto, vas a entender el resto. Estas, insisto, agregan información. Esta es información adicional, que es importante, claro, pero no tan importante como el tema principal. Entonces, esto es todo por ahora, era lo que quería que vieran. Nos vemos en las sesiones virtuales.